Hola una vez más, muy buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a nuestro 10º programa Yo Consciente. Estamos tremendamente agradecidos de las personas que nos escuchan y nos brindan su compañía y apoyo durante estas 10 transmisiones. También quiero saludar y agradecer a nuestro director que está ahí escondidito pero que nos guía. Yerko, muchas gracias por el apoyo. Javier, muchas gracias porque siempre ha sido nuestro soporte. Y hoy vamos a abordar un tema que nos invita a estar más que nunca conscientes, sobre todo en este momento y en los momentos que vendrán, que también es muy importante, donde la comunicación se vuelve fundamental. Y hay una parte muy importante de esa comunicación que son los códigos del cuerpo, que es esa comunicación no verbal. Y esos códigos queremos invitarlos a reconocer dónde están y cómo los usamos, y sobre todo a hacerlos conscientes. Y hoy estamos junto a mi querida amiga Jan, y también tenemos un invitado muy especial, nuestro queridísimo amigo Patricio Riquelme. Muchas gracias, saludos a todos. Que ustedes, cada uno, se presente desde su experiencia, desde quiénes son, pero quiénes son. Que yo me pongo la mano acá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? La pregunta, ¿no? Sí, la pregunta. Muchas gracias, saludos a Jan, saludos a Elizabeth y también gracias a toda la producción del Carro TV por esta invitación a este Yo Consciente, programa especial. Gracias por la invitación. Eso. Jan, ¿quieres partir tú diciéndonos Sí, algo? La señorita, por favor. Sí, bueno, gracias nuevamente por facilitarme la oportunidad de poder estar participando en este programa Yo Consciente, que siento que es una tremenda, un tremendo pilar hoy día, sobre todo en los tiempos en que estamos transitando entre todos. Bueno, mi nombre es Jan Latorre, soy canalizadora y acompañante de procesos de despertar de conciencia. Facilito sesiones de reconexión con el ser, ¿sí? Y desde ahí, bueno, algunas técnicas que manejo son la regresión y líneas de tiempo, Theta Healing. También soy guardiana del fuego, saumadora con la tradición tolteca. Y bueno, hoy día digo que soy yo, soy la que soy, ¿sí? Nada más, sin tanta etiqueta. Creo que uno de mis grandes aprendizajes ha sido justamente encontrarme conmigo y permitirme experimentar en la vida. Entonces, desde ahí, cuanto menos etiquetas, más posibilidades tengo de poder ser. Magnífico, magnífico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta maravillosa posibilidad, Elizabeth, también por liderar este grupo de creadores y de seres que quieren cambiar las posibilidades. Mi nombre es Patricio Riquelme, soy actor, coach de actores también, pero me he dedicado también mucho tiempo a Life Coach. El Life Coach es una herramienta maravillosa que se usa para orientar y dar también ayuda a las personas, a ayudarlos a encontrar las formas, las maneras de cómo enfrentar ciertas situaciones. Y todo esto ha aparecido en mi vida a través de las técnicas actorales, las técnicas de formación actoral que las he tratado de traspasar un poco hacia el aprendizaje del ser, ¿no? A cómo controlar emociones, a cómo usar la expresión verbal, la expresión corporal, para ir aliviando también aquellas cosas que nos van a veces molestando dentro de nosotros y cambiándolas, ¿no? Con estas herramientas. Muchas gracias. Gracias, y gracias por tomarte tu tiempo. Sabemos que estás, bueno, por tu vestimenta sabemos que no estás en Chile, sino que estás en Miami sacándonos pica. Sí, aquí hace calor, bastante calor, así que les mando mucho calor y amor para allá para que sientan en esta tarde especial toda esa energía. Muchas gracias, que nos hace falta mucho. Bueno, y hoy día les vamos a partir dejando algunas preguntas.
y preguntas que vamos a contestar nosotros en esta conversación. Y una de ellas es, ¿qué es ser un comunicador consciente? También la otra pregunta es, ¿solo nos comunicamos verbalmente los seres humanos? Y la última es, ¿qué efectos produce la otra forma de comunicación, que es la comunicación del cuerpo? Porque a veces no nos damos cuenta, tenemos también que crecer mucho en la forma de comunicarnos verbalmente, pero a veces estamos tratando de decir una cosa con nuestra voz y con nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestros ojos, estamos diciendo otra. Y la forma de poder llegar a un equilibrio es justamente eso, es siendo consciente de cómo nos comunicamos integralmente. Entonces me gustaría que partiéramos, si quieren, no hay ningún orden, en el orden que quieran. ¿Cuál es la pregunta que queremos tomar? Vamos con la primera. Me parece que la primera es súper interesante y quiero tomarme la palabra por esto. La comunicación es sumamente fundamental y en diferentes campos, ¿no? La comunicación es muy rica y uno tiene que ser consciente de qué tipo de comunicador eres y qué estás comunicando. Tienes una responsabilidad tremenda, porque allá afuera hay mucha gente que cree en ti, especialmente en este instante en el que estamos viviendo un proceso de estar resguardados, de estar a salvo en nuestras casas, y tenemos mucho más acceso a la comunicación, digamos, a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, a través de cualquier otro sistema. Y es fundamental entender como comunicadores que allá afuera, atrás de esta pantalla, hay personas que probablemente están creyendo a pie juntillas todo lo que les decimos. Entonces, ahí está la responsabilidad. ¿Qué quieres comunicar y cómo lo comunicas? Si lo comunicas desde la rabia, si lo comunicas desde el amor, si lo comunicas desde la misericordia, si lo comunicas desde de dónde lo estamos comunicando. Y también hay que aprender a ser neutrales, ¿no? Como comunicadores, a no empaparse de todo eso que se nos está viniendo encima, como una ola, como una bola de nieve, para no, digamos, traspasar eso mismo al otro lado. Tienes toda la razón, y yo te estoy mirando en la pantalla y, bueno, tú tienes el arte de la comunicación, pero cuando tú hablas de rabia, haces esto. Entonces, Sí. Claro, yo te puedo estar diciendo que te quiero con el ceño fruncido y tú dices, ¿estás seguro? Claro. Porque de verdad o te digo algo y estoy con el cuerpo hacia adelante o gesticulando, y tú dijiste algo súper importante. Nosotros que tenemos esta maravillosa posibilidad de tener este canal de comunicación, tenemos que ser súper cuidadosos con lo que decimos, porque detrás de esta pantalla hay gente que está ahí porque necesita saber cosas. Pero Jan dijo algo muy sabio, creo que la primera vez que hicimos el programa. ¿Te acuerdas, Jan, que tú dijiste, no nos crean absolutamente nada? Nosotros lo único que hacemos es poner a disposición nuestra experiencia, es entregar, como yo digo que yo soy bastante más informal, ¿no? Los ingredientes para la sopa, y ustedes tomen lo que de verdad les sirve, cuestionenlos y vean cómo les queda, y si no les acomoda, es buscar otros sabores. Jan, querida, cuéntanos tú un poco qué sentido te hace esta pregunta. Y bueno, con respecto a lo que mencionaba Patricio, importante saber también qué es lo que nosotros permitimos recibir, ¿sí? Como información, porque uno cree que la comunicación es simplemente lo que uno está expresando, pero también tiene que ver con lo que uno está escuchando. Entonces, por ahí, por ejemplo, si uno busca, porque hoy día la información está así, es cosa de teclear y se descarga una cantidad de información. Entonces, de repente uno puede decir, no sé, por ejemplo, ¿qué tan buenos son los ayunos para el ser humano? ¿Son buenos los ayunos? Y te aparecen 1000 informes que te dicen, sí, son buenos los ayunos. Y buscas después, ¿son malos los ayunos? Y te aparecen 10.000 más informes. Entonces, te das cuenta que la información siempre es mucha, pero uno tiene que saber discernir, ¿sí? Por eso que yo les decía al principio, no nos crean absolutamente nada, porque también, o sea,
en un buen sentido, ¿sí? Tiene que ver con respecto a de que uno tiene que ver si eso resuena con uno, si es lo que te hace sentir, si es lo que te hace vibrar, y a veces justamente pasa que estamos en un momento en que no me entra nada más, y a lo mejor no es el momento, pero a lo mejor si mañana vuelves a escuchar el programa, capaz que dices, uy, sí, esto ahora me hace sentido, o a lo mejor en un mes más es como, uy, sí, ahora sí que me hizo sentido, porque tiene que ver también con la capacidad de escucha, de la parte emocional también con la que estamos nosotros fluyendo y vibrando en ese momento. Súper interesante, Jan. Sí, tienes toda la razón, porque en el fondo la información, y nos ha pasado a nosotros también en el momento de nuestros despertares, hay algunos que nos demoramos mucho tiempo, y no me mires con esa cara, Patricio. Pero porque se demoran menos, porque nos conocemos la historia, entonces, y de repente tú dices, ahora es el momento, ahora es, y las cosas funcionan, porque el otro tiempo anterior estuviste como presionando, no, sí, esto es lo que yo quiero, pero te tiene que resonar, te tiene que hacer sentido, y no te tiene que hacer sentido acá, te tiene que hacer sentido aquí, porque es ahí donde uno hace el cambio, uno dice, si yo estoy teniendo esta actitud permanentemente, ¿cuándo voy a hacer el cambio? Cuando de verdad me haga sentido. Claro, perdón, pero y ahí también, perdón, Jan, ahí creo que también uno tiene que tener la capacidad de, como digo yo, de mirarse desde la vereda de enfrente, porque tienes que ser capaz de reconocer qué te está sucediendo para poder hacer estos cambios, porque si no te descubres maltratándote, por ejemplo, si no te descubres guardándote todas las emociones, guardándote todo lo que tienes que decir, si no te lo descubres, ¿qué va a pasar, Jan? Jan sabe lo que sucede cuando uno se guarda todas esas cosas. Sí, claro. Ahí viene otro tipo de códigos que maneja el cuerpo. Y con respecto a esto de la comunicación que tú hablabas también, Eli, recién, ¿qué pasa con este despertar? Resulta que cuando uno despierta, en el fondo empiezas a ver como la sutileza o como las lecturas más allá de eso, ¿sí? Y uno dice, quiero que el de al lado sepa lo que es esto, que entienda qué es esto, y resulta que el de al lado está en otro proceso. Entonces eso también es guardarse todo eso y empezar a buscar otro tipo de personas, no otro tipo de personas, perdón, quienes estén compartiendo este proceso de despertar, ¿sí? Porque si no, quiero todo el rato controlar que el otro tiene que pensar igual que yo, tiene que entender que esto es así, y créanme que el proceso de evolución es tan individual, es tan particular, que así también tenemos que respetar el proceso del otro. Tú sabes lo lindo que yo he descubierto, por ejemplo, que cuando he visto personas que hacen estos procesos de cambios en nuestras vidas o en las vidas, dicen, uno no tiene que decirles, sino que notan el cambio. Dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te hiciste algo en el pelo? Oye, algo pasa contigo, ¿qué es? Entonces, ese cambio les hace un clic y te dice, no, espérate, aquí algo pasó, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te estás echando? No me estoy echando nada ni me estoy comiendo nada. Hice una conciencia de lo que estoy metiéndome en la cabeza, de lo que estoy metiendo en mis emociones y lo que estoy diciendo. Y creo que hay un cambio, y ahí viene esa maravillosa metamorfosis que vivimos las personas cuando... Exactamente. Eso, mira, es perfecto, porque es no la prédica, lo que decías tú, Jan, no es ir a decirle al otro, mira, tienes que hacer esto porque así vas a tener una mejor vida, porque no sé qué, bla, bla, bla. Sobre todo a los cercanos, uno generalmente quiere que cuando tú hiciste este cambio, quieres que el resto sigan todos en la misma historia, pero... No, y uno cree que es la verdad absoluta, ojo, que tampoco tiene que ser porque es la verdad absoluta. Obvio, pero cuando a ti te ven que ese cambio es positivo y que en ti han habido tremendos progresos y en todo orden de cosas, en la comunicación, en la convivencia, también en el cuerpo, ojo. Sí, porque cuando uno se comunica emocionalmente de una forma diferente, tu cuerpo también se sana. Es cierto. Bueno, de hecho, eso es el lenguaje que tengo en el cuerpo. Y además de esto de la expresión, de la comunicación consciente que íbamos a tratar, o sea, el tema que estamos tratando, son los lenguajes del cuerpo, ¿sí? Desde la parte del diseño textil que yo estudié, a nosotros nos hacen
ver cuáles son los lenguajes del cuerpo, cómo nos expresamos. Están los tatuajes, están las modificaciones del cuerpo que nosotros llamamos, está el vestuario, el color del vestuario. Es muy distinto, ¿cierto? Que uno se vaya, no sé, que uno se vista para ir al campo, a cómo uno se viste a lo mejor para ir a, entre comillas, seducir o para ir a una fiesta. El lenguaje del cuerpo tiene que ver todo con lo que nos cubrimos y con lo que está dentro. Exacto. Por ejemplo, los tocados, los penachos, los tribales, ¿cierto? Los ancestros que usaban estos tocados grandes con pluma, tenía que ver también porque había un cierto rango de jerarquía. Entonces, todos esos son lenguajes de nuestro cuerpo. Y los códigos, como hablábamos recién, es una información que se decodifica. Son símbolos que se pueden decodificar. Eso es un código. Y hay cosas que nosotros le llamamos enfermedades o síntomas, y esos también son códigos de emociones que no hemos gestionado o que no hemos hablado y expresado. Entonces, cuando nosotros no nos expresamos, dicen que el cuerpo lo gestiona por nosotros. Cuando yo no hablo algo, ¿qué pasa con la garganta? O cuando tengo tanta rabia porque quiero decirle algo pero me lo voy a guardar, ¿será que viene amigdalitis? ¿Sí? Entonces, o también, por ejemplo, el útero, ¿sí? Que es un tremendo centro creativo. ¿Qué pasa cuando yo no tengo más ideas? Cuando parece que no fluye y parece que no, me quedo estancado. ¿Qué pasa con mi útero? ¿Sí? Inmediatamente se bloquea y las mujeres podemos estar sintiendo, tener síntomas, ¿sí? Creo que ahí hay un tremendo lenguaje. Este tema es súper profundo y también nos lleva a muchas otras aristas. Sí. Y también existe, ponte tú, existen dos formas de comunicación. Cuando tú te comunicas desde lo netamente racional y cuando te comunicas desde lo emocional. Yo siento en mi experiencia personal que de repente es el ideal, cuando uno logra el equilibrio, es poder partir de acá, racionalizar y verbalizar. Es como decimos en mindfulness, si yo recibo una información, respira, dale tiempo a que haga este flujo y después contestas. Y la respuesta generalmente es muy diferente y tu forma de responder es totalmente diferente. Porque cuando tú recibes el choque y contestas, generalmente es, como decías tú delante, Patricio, aquí arriba. Sí, y el otro no te escuchó. Exacto, porque ahí generalmente tenemos que tener claro, primero hacer conciencia, y esto es como ir al gimnasio, ¿saben? Cuando tú entras al gimnasio el primer día no tienes los supermúsculos. O sea, tu cuerpo empieza a cambiar con los 5 o 7 días, o 9 días, o 21 días de ejercicios. Tu cuerpo recién empieza a hacer un cambio. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuando estamos acostumbrados a ser explosivos y cada vez que recibimos un hola, nosotros explotamos y respondemos con algo, pues nos va a costar un poco domar ese caballo chúcaro, ¿no? Nos va a tocar, pero lo primero que tenemos que aprender es a descubrirnos. ¿Cómo estoy hablando? ¿En qué tono lo estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Y qué disposición tengo para responder? Porque usualmente nosotros no nos damos cuenta y no respondemos, mordemos o ladramos, digo yo, ¿cierto? Ladramos y no nos damos cuenta que el otro que está enfrente dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué me ladra? ¿Sabes? Entonces, ahí va la conciencia y creo que ahí hay que realizar un cambio, pero es básicamente rastreando qué está pasando dentro de ti. Eso es, porque en el fondo, si no se convierte en teoría, y por eso que hablamos desde la conciencia, es cuando yo me pille en esta actitud, ¿por qué no me miro? ¿Por qué no respiro y me miro? Tú delante contabas una anécdota, tú llegaste a Miami y los cubanos gritan, y tú crees que te están retando. Bueno, pero eso todos los centroamericanos, me parece que es un sonido que tiene todos los centroamericanos, todos los hermanos centroamericanos, que ellos hablan más fuerte porque son de islas o son de Centroamérica, es más caliente el clima, qué sé yo. Entonces yo sentía personalmente, y me pasó también en Colombia, en la costa colombiana, que sentía que me gritaban. Y yo decía, ¿pero qué hice? ¿Qué hice mal? Entonces me decían hola y yo sentía que me estaban retando.
pero básicamente es eso, son diferentes expresiones y tenemos que ser Todo el conscientes. tiempo. Sí, yo no quería pedir nada, No quiero salir. no quería pedir nada, no se preocupen, yo resuelvo. Pero era por eso, porque son diferentes culturas y son diferentes sonidos, diferentes emociones, pero tenemos que darnos cuenta cómo estamos diciendo las cosas, en qué sentido las estamos diciendo y cómo nos las estamos tomando las cosas. Ahora, perdón, no somos santos, qué aburrido ser santos y qué aburrido no hacer nada, porque a veces la gente dice, oye, pero estoy siguiendo este curso de espiritualidad o de meditación y mejor me quedo en mi casa y no salgo y no hago nada porque todo quebranta las leyes. Bueno, vamos a la montaña donde no hay nadie, claro. Exacto. Es simplemente tomar conciencia de hacer lo que recién Jan decía también, la ley de causa y efecto, o sea, como tratar de cuidar lo que no quieres que te llegue, no lo lances para afuera, ¿sabes? Exactamente. Y yo me imagino, Jan, que en tus sesiones llega mucha gente que tiene en el fondo algunos problemas que han quedado ahí guardados, porque a lo mejor esa comunicación que ellos la recibieron de una forma que les dejó ciertas marcas y nunca pudieron tener la posibilidad de decir, oye, a lo mejor no era la intención o no era el propósito de lo que me dijeron. Claro, mira, dentro de las sesiones también uno va tomando conciencia de todo esto. Hay patrones que son adquiridos también desde el núcleo familiar, ¿sí? Cómo gestionan nuestros propios padres la comunicación, ¿sí? Cómo ellos son capaces a lo mejor de entablar una relación sana o armoniosa cuando, no sé, pues, cuando hay que enfrentar un conflicto. Esos son nuestros primeros pilares, y desde ahí también es como el niño, y después nosotros ya de grande, vamos adquiriendo eso como algo muy intrínseco. Yo les contaba también que desde el modo personal, había adquirido también una condición de mi padre, que en el fondo él, para evitar un conflicto, se iba de la casa a caminar, y me había pillado yo de grande haciendo exactamente lo mismo. Yo, para evitar un conflicto, que lo que hacía era como, bueno, pegaba el portazo, obviamente porque tenía rabia, y después me iba a caminar. Entonces después regresaba a la casa, yo ya súper livianita y todo, pero había dejado también ahí todo eso pendiente. Entonces poder ser consciente de eso, es más decir, bueno, es que yo soy así. Hemos hablado mucho tiempo de que la gente dice, no, que yo ya estoy vieja. No, claro, no, yo soy así. Siempre podemos cambiar, siempre. Entonces, hacernos conscientes nos permite liberar de todos esos patrones, y como dicen ustedes también, es como, bueno, ¿cómo lo gestiono ahora? Porque uno dice, bueno, y si ya sé verlo, ¿qué hago con esto si lo tengo súper arraigado? Bueno, ahí podemos hacer regresiones, podemos ir a liberar. Seguramente Patricio ahí tiene... Levanto mi dedito para hacer una pregunta como niño bueno, si me dan la palabra. Me encanta. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso? Porque yo me he sorprendido, por ejemplo, en algunos momentos, evitando comunicarme, porque a mí me enseñaron a veces desde chico, porque a ver, tu abuelo le enseña a tu mamá y tu mamá te lo enseña a ti. Eso no se dice, eso no se hace, eso está mal, usted no se meta porque usted no tiene nada que ver con esto, porque usted... Siempre nos vivieron como cortando la expresión. Y descubrimos que como adultos, a mí me ha pasado que me he descubierto en la conciencia, tratando de hacer esta cosa consciente de la comunicación, no diciendo cosas para no ser inoportuno o porque no tengo que opinar, y resulta que eso se me va yendo para adentro y termina explotando al final como una represa de agua. No sé si me explico, ¿no? Sí, perfecto. Y perfecto. Me estoy recordando de hace poco que también vi a una niña en una sesión, que ella cuando había sido pequeña, les voy a poner este caso, ¿no? Porque a lo mejor ahí también te respondo, Patricio, y a lo mejor también le ayuda a las personas que nos están viendo. Cuando pequeña vio algo que había hecho el papá, y obviamente se lo regaló a la familia, y bueno, quedó una tremenda bomba, y la culparon a ella, siendo pequeña, de que lo que ella dijo había desintegrado a la familia. Por tu culpa, si tú no hubieses dicho esto, y ahora tu abuelito puede caer enfermo, y una pila de cosas que a un niño, que a veces uno, de verdad, cuando estamos súper irritados, no nos percatamos de lo que estamos diciendo al lado. Y si hay niños pequeños, ellos van grabando. Sí. ¿Qué pasa? Que esta mujer ahora grande vive reprimida desde la expresión porque tiene miedo de lo que vaya a decir. Entonces, cuando tiene rabia, queda calladita
y también se puede llegar incluso a disociar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, yo desde las técnicas que manejo, ¿sí? Regresión. Vamos a ese momento y gestionamos todas esas emociones que quedaron ahí atrapadas, pero también se forman unos circuitos eléctricos, ¿sí? Que funcionan como un programa que nos llevan a repetir, actuar, sentir y pensar de esa manera. Jan y Elizabeth, tengo una pregunta, pero en el caso de esa situación que tú nombras, Jan, que es un caso específico, donde una situación provocó este tipo de, digamos, de parálisis de la expresión, por decirle algo, ¿cómo lo cambiaríamos en el caso de que son muchas situaciones en nuestra crianza generalmente cuando nos dicen, no se dice, los niños no lloran y nosotros nos aguantamos y hacemos, y me aguanto el llanto? Las mujeres deben ser fuertes, y un sinnúmero de payasadas que nos enseñan y nos programan cuando somos niños. ¿Cómo uno hace para cambiar eso? ¿A través de qué? ¿O cómo lo hace? Porque me imagino que a mí me pasó y me ha pasado, y a muchas personas, me imagino que en su casa también deben estarlo viviendo, que quieren cambiar tipo de cosas. Dicen, yo no soy tan expresivo y me gustaría. Lo que pasa es que cuando yo era chico, mi mamá no me dejaba hablar. O me miraban y uno sabía que esa mirada significaba no decir nada. Obvio, claro. Una Te decía mirada. el nombre completo. Bueno, obvio. A mí el Elizabeth, dicho con un tono de mi padre, era peor que si me hubiera dado un, no sé, un Sentencia. palmazo. Sentencia, o sea, Elizabeth y era, ¿qué hice? Pero mira que ese es Antes un de- tipo de comunicación que tú ya Claro. decodificabas, como sabía que tu padre te decía el nombre completo y con un tono de voz, uno que ya iba caminando, parálisis y empieza, oh, ¿qué hice ahora? Claro, ¿en qué metí la pata? Pero lo que tú dices, Claudio, en el fondo es no necesariamente, y a lo mejor ya tú me encuentras razón, cuando es esta cosa que te la van diciendo y no tiene más allá de un trauma, porque lo que tú hablabas de tu consultante es una cosa que es mucho más traumática que el Jan de tu papá con las cejas levantadas y no sé qué, o Patricio. Pero te marca, ¿no? Te marca, pero lo importante es que cuando tú te das cuenta, como en esta conversación, que tú puedes decir, mira, ahí está lo que a mí me pasaba, en el fondo es hacer el cambio consciente. Te llega esa información, te hace sentido y tú dices, ok, cada vez que yo vaya a repetir ese lenguaje, porque hoy día hablábamos antes del programa con Jan y Patricio, decíamos, ¿qué pasa con lo que nosotros repetimos con nuestros hijos? Porque vamos a ir a lo mismo. Entonces, si yo me doy cuenta y me pillo, porque cuando tú haces conciencia es fácil pillarse, cuando no, está ahí, es tu patrón. Pero cuando yo me pillo, respiro, hago una pausa y cambio el patrón. Y tú sabes perfectamente bien que si yo cambio el patrón 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, transformas. Exacto. Porque no siempre tienes que ir a una terapia. Cuando las cosas son profundas, obviamente existen las regresiones, existe la hipnosis, para que tú las puedas trabajar. Pero en el día a día tú puedes ir haciendo pequeños cambios. Pero para eso tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo. ¿Jan, perdón? Sí, no, disculpa. Que justamente la consulta que tiene Patricio tiene que ver con que tú dices, bueno, si ya vi esto, ¿ahora qué hago? ¿Cierto? O sea, ¿sí? Lógico, claro. Un mínimo cambio, Patricio, un mínimo cambio te saca de la rueda, ¿sí? Se le llama rueda de samsara. Cuando estamos hablando de regresiones, la rueda de samsara es algo, un círculo que te repite y se repite y se repite a lo largo de las encarnaciones, incluso de la propia vida. Entonces, si tú ya viste, en mi caso, ¿sí? En mi caso que yo tenía eso de que no quería enfrentar el disgusto con la persona, prefería pegar el portazo y salir a la calle, como a decantar todo eso, cuando ya vi eso, una de las cosas era ya no salir a dar el portazo, era quedarme en la casa y decir, mira, y eso es lo otro, el yo consciente que nosotros estamos ahora hablando, la comunicación consciente, parte primero por hacerme yo responsable. Un pensamiento de quinta dimensión, que es desde la conciencia, significa que yo me asumo como divinidad creadora, ¿sí? Como yo creador de mi propia existencia, no puedo responsabilizar al otro
pobrecita de mí, mira todo lo que me está pasando en mi vida. Eso es lo primero. Si estamos ahí, todavía estamos en 3D, ¿sí? En la tercera dimensión. Un pensamiento de quinta dimensión sería, bien, ¿por qué pasó esto? Causa y efecto que dijiste tú de antes. Por lo tanto, cuando estoy gestionando eso para no salir arrancando, lo primero es decirle al otro, para no decirle, por tu culpa, mira cómo me estoy sintiendo. Un pensamiento consciente, en una conversación consciente, dice, esto que está pasando acá me hace sentir así. ¿Tú cómo te sientes? Cambiamos absolutamente el patrón. Ni yo arranqué, me expresé y le estoy dando la posibilidad a la otra persona que también se exprese. Eso es resolver un conflicto conscientemente, pero gestionarlo en el momento, porque no saco nada de quedarme con eso reprimido y después vengo después de un mes y le digo, ¿sabes qué? Porque me ha pasado. ¿Qué te pasa? Nada. Esto, y hace como 3 años atrás, y resulta que, y cuando te dije, el otro dice, ¿qué me estás hablando? No entiendo pero nada. Claro, ¿cuándo? ¿Qué hice o yo? O andan con cara larga, y tú dices, ¿qué te pasa? Nada. Y eso es lo tipo que escuchamos todo el tiempo. ¿Qué te pasa? Nada. Y en vez de servirte la comida, te tira el plato de comida y te dice, ¿pero qué te pasa? Nada. Y no tenemos la expresión y la capacidad para decirlo, porque nos da miedo de nuevo. Los mejores comunicadores no verbales son quienes están conscientes de su lenguaje corporal. Esos son los mejores comunicadores no verbales. Cuando Exacto. Tú tienes conciencia, cuando dices, y ahí eres capaz de calibrar el efecto. Cuando tú te haces conciencia, tú dices, bueno, ahora yo puedo calibrar el efecto. Cuando algo está descalibrado y está en tiritón, me imagino el auto cuando está pasa cambio. Pasa cambio, o apriétale el tornillito para que la cosa no tirite. Cuando te haces consciente, puedes calibrar. Y eso es estar atentos, es estar ahí en eso. Pero eso es importante, sobre todo ahora, perdón, Jan, que te interrumpa antes. Te vi tomar aire, que ibas a hablar. Te interrumpí. No. Importante en este proceso, porque estamos en un proceso de cuarentena, en un proceso en el cual estamos en 4 paredes, conviviendo con las personas que amamos, pero que a veces maltratamos porque no expresamos, porque no decimos o no sabemos decir. Entonces, uno tiene que aprender a decir las cosas como le gustaría. Por lo menos mi técnica, que se las comparto en la casa y después me dicen si funciona, no me crean, como dicen ustedes, no me crean a mí, practíquenlo, es ponerse en el lugar del otro y decir cómo me gustaría a mí que me las dijeran. Ahora ya va. A mí me gustan las cosas directas, tampoco voy a ser tan directo, pero tomando en conciencia cómo es mi hermana, mi sobrino, mi hijo, o mi esposa o mi esposo, en el caso de que esté tratando un tema matrimonial, pongámosle un poquito de miel y digamos las cosas con conciencia. Tomemos conciencia, es decir, cómo las vamos a decir, cómo las vamos a expresar. Ya no expresémonos, no necesitamos más los monitos de WhatsApp a decir te quiero mandando 2 ojitos con corazones o un llanto, y no expresamos nada y nuestras caras están como con máscaras. Creo que es importante entender en este proceso de cuarentena que es donde más aguda se nos pone nuestro problema comunicacional, mucho más agudo. Sí, o sea, es Patricio, que, sí. Mira, me estaba riendo para adentro, porque me acordé de un meme. Ella se ríe para adentro, mira. yo. Oye, es que, ¿sabes qué? Me acordé de un meme que llegó hace tiempo atrás, que decía, ¿cómo hablamos hoy día? Y eran todos los emoticones del WhatsApp. Y decía, ¿cómo hablaban nuestros ancestros? Y eran puros jeroglíficos de Egipto, ¿sí? Entonces, como entender que finalmente el lenguaje también se va decodificando. Ahora, bueno, en WhatsApp, como tú decías, Patricio, es como, ¿cómo estás hoy día? Y te mandan una carita, y es como, ¿y eso qué significa? ¿Será que está bien? Pero a mí lo que me impresiona, perdón, Elizabeth y Jan, es que cuando tú ves a alguien que pone un wow, ¡ay, qué lindo esto! Me fascina, wow, con un muñequito que dice wow, tú le ves la cara y está neutral. Tú dices, entonces no es tan guau. No, y ¿sabes qué pasa? Que eso es un tremendo tema, porque nosotros no vamos a estar eternamente en cuarentena y estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos y vamos a salir de aquí a decir qué, a expresar qué, cuando nos hemos convertido, como dicen ustedes,
en unos hacedores y mandadores de monitos, que no tiene nada de malo, que pueden ser divertidos, pero también si estamos en nuestras casas con niños, estamos educando, más que educando, perdón, porque a mí no me gusta la palabra educar, estamos formando. Y estamos formando seres que no van a saber más adelante cómo comunicarse con el otro, cómo expresar, porque como dices tú, estoy feliz, pongo un monito, pero el otro sabe si yo estoy contento o no estoy contento, qué es estar, y qué es estar corporalmente contento, qué es estar corporalmente molesto, y poder gestionar esas emociones. Estar pendiente. Sí. Dime, Jan, perdón. Sí, solo les quería compartir que uno también cree que la expresión, la comunicación tiene que ver solamente con el decir, ¿cierto? Y la expresión, como vimos también que hay otros lenguajes como las modificaciones del cuerpo, el vestuario, en fin, tiene que ver también con cómo yo expreso todos mis sentimientos, y ahí vienen las artes. Si yo les digo también a las personas, a mis consultantes, cuando no te salga bien de aquí, haz una carta, escríbelo, píntalo, báilalo, ¿sí? Pero sácalo. Porque si tenemos rabia, por ejemplo, no sé cómo la gestiono. Sale a correr. Ahora no podemos correr, pero a lo mejor podré poner en un mural, ¿sí? Y escribir todo lo que me hace sentir tal persona o cómo me estoy sintiendo yo. Y mientras estoy escribiendo, eso es un acto psicomágico que, por cierto, se los estoy compartiendo. Maravilloso. Un papelógrafo grande. Podemos colocar nuestra silueta o la silueta de esa persona que nos sentimos con tanta rabia. ¿Y tirarle dardos? ¿No? ¿Cómo? ¿Tirarle dardos o escribir? ¿Qué hacemos? No, bueno, mejor escribir. De agua. La verdad es que aquí es el ingenio, tal como dice Patricio. Lo que nazca de ti, que sientas que necesitas expresarlo, no tiene que ser verbal, pero si lo podemos ir acompañando con todos esos escritos, se van a dar cuenta que empiezan a salir las emociones. Generalmente terminamos llorando, porque detrás de la rabia, detrás de toda rabia, hay mucha pena. Siempre. Después me dicen, bueno, ¿y qué hacemos con el papelógrafo? Lo deshacemos, lo tiramos, lo hacemos ñico y lo podemos tirar a la basura, ¿sí? Pero créanme que es un acto tremendamente sanador, sumamente interesante. Sanador. Me lo dice a mí, yo lo hice y es maravilloso. Jan compartió conmigo ese mismo, y en el fondo es para ustedes que nos están escuchando, esas son técnicas, son súper, simples, pero son sanadoras cuando necesitamos expresar, y porque generalmente si estamos enrabiados, terminamos gestionando esa rabia con el otro, y muchas veces con otro que no tiene la culpa. Sí. O con nosotros mismos porque nos la tragamos. Entonces, pongámoslo, o estás molesto, escribe. Y no, pero de nuevo, perdón, Elizabeth. Decírselo al otro. Dígame. Claro, perdón, de nuevo, y que yo sea majadero con esto, pero hay que darse cuenta. O sea, bueno, es obvio, fundamental rastrearse. Sí, pues, es que eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hablamos de conciencia, por eso hablamos de conciencia plena. Es cuando te pilles en este desborde, o ni siquiera, porque siempre hablamos que la emoción o la comunicación tiene que ser porque estás enojado, pero muchas veces también eres incapaz, por la razón que sea, de expresar el cariño, de expresar el amor, de expresar, le tenemos mucho miedo. Yo tengo amigos que tú le dices te amo, un abrazo, se ponen pálidos, sí, pálidos. Sí. Ojo, yo una vez le dije a un amigo mío, le dije te amo, y me dijo, pero si tú eres una mujer casada. ¿Qué te pasa? Pero, ¿de qué me estás hablando? Si te amo como ser humano, si no te quiero traer para mi casa. Oye, le tienen mucho miedo. O abrazas a alguien y es como... Paso con una jefa. ¿Y por qué me estás abrazando? O sea, porque te quiero abrazar. ¿Ah? Sí, que esa expresión de te amo, que también hoy día podemos llevarlo a lo consciente, que la persona que no vibra en esa misma sintonía entiende lo que entendió tu amigo. ¿Sí? Claro, no, y somos amigos de la vida, pero es mejor, se habría sentido mucho más cómodo si le digo te quiero, pero porque además
es la connotación que tú le pones a las palabras. Yo le digo, pero si quererte es quererte, pero también es amarte, si tiene que ver con amor. Pero después me aburriste porque no te voy a dar una explicación psicológica de cómo funciona el cerebro, porque no sé qué. O sea, no te digo nunca más te amo, punto final. De hecho, a la cuenta de 3. Claro, a la cuenta de 3, Desactivado. que se el trauma de te amo. Pero es bloqueado. Bloqueado. Acostumbramos a bloquear las cosas. Pum. Claro, pum, apretamos un botón, bloqueado. La expresión del cariño también puede ser a través de un abrazo, y me toca a mí abrazar a las personas. Bueno, ahora no mucho, pero cuando estaba en la consulta me encanta abrazar al final a las personas, y es como, y se quedan tiesos, fríos, y es como, ay, eso también es un lenguaje del cuerpo, y uno ve también cómo fueron nuestros afectos también. Por eso, ¿se han dado cuenta? Dale, perdón, sí, acostumbrarnos, perdón que te interrumpa, Elizabeth, pero también darse cuenta cuando uno, por ejemplo, va a algún sitio, no sé si se han percibido ustedes, cuando llegan a un sitio y dicen, uy, aquí la cosa está como cortarla con un cuchillo, ¿no? Y uno puede percibir esa energía y dice, oye, esto está denso. Podemos percibir con mejor razón lo que le está pasando al otro a través de su lenguaje corporal y tratar de ser capaces de cambiar eso con una palabra, con un gesto, con una broma, lo que sea, tratar de hacer un cambio cuando no es con nosotros. Y si es con nosotros el asunto, pues también ser capaces de escuchar al otro sin atacar. Y ser, ¿sabes qué, Patricio? Ser capaces de preguntar si es con nosotros, porque también ahí hay una tremenda autotrampa, que de repente tú pones, sobre todo en esta convivencia hoy día, que estamos mucho más convivencia en núcleo, el otro está con cara de pocos amigos y tú estás inmovilizado porque no has hecho nada todavía. ¿Y qué dices? ¿Qué hice yo? Cuando es mucho más fácil preguntar, ¿el problema es conmigo? Y si te dicen no, fantástico. Y si es contigo, conversemos. O te responden, ¿y vos qué creí? Claro. O a vos qué te importa. Pero, sí. Claro. De repente, a vos qué te importa. Pero de repente, Berrito, tú dices, ok, si es conmigo, conversémoslo, porque si no, como dices tú, eso se empieza a, pero ¿qué le habrá pasado a este tal por cual? ¿Qué le habrá pasado a este tal por cual? Que no sé qué, que bla, bla, bla. Desde la experiencia de la comunicación. Creo que se nos fue Elizabeth ahí. ¿Tú la ves, Jan? Sí, se fue un poquito, pero bueno. ya regresé. ¿Sabes qué? Otra cosa que quería tocar también, que es súper importante, que estamos hablando de la comunicación. Hay una comunicación que es base, y es la primera comunicación con nosotros mismos. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos nosotros con nosotros mismos? Valga la redundancia. ¿Cuál es el diálogo interno? Generalmente somos poco amorosos con nosotros, hay que decir. Sí. Tenemos un lenguaje que de repente es podemos llegar a ser súper verdugos de nosotros mismos. Me equivoqué, y nos juzgamos, y nos criticamos, y ahí viene, eso también puede llegar a ser una autoagresión. O sea, no puede, es una autoagresión. Sí, pues. Cuando no logro esto, me siento incapaz, y porque el otro de allá, y resulta que ese es el primer diálogo que tenemos, el interno. Y si queremos ser conscientes, antes de ser conscientes de todo lo que está afuera, es primero acá. Siempre hay que volver adentro. Entonces, si quieren una tarea, les dejo esa tarea. Revisen cuál es el lenguaje que tienen ustedes. Cuando están haciendo cualquier cosa, no es ni siquiera que hay que sentarse para ver qué me estoy diciendo, ¿no? De repente estamos haciendo comida y estamos pensando, ahí, píllate justamente ahí. ¿Cómo te estás hablando? Pero sí, es súper certero. Hace poco le dije a una amiga, oye, te ves muy linda con ese color de pelo. Me dijo, es que tú me ves con los ojos del corazón. Y yo me quedé pensando y dije, pero de verdad, es que nos gusta el drama, ¿no? Si les gusta ser dramáticas, si les gusta no aceptar acepta los complementos que te estamos dando. Creo que lo que está diciendo Jan tiene mucho sentido. No, y ¿sabes qué? Nosotros tenemos o por lo menos yo me pillaba, y a veces todavía me pillo, porque como nosotros todavía no estamos tan iluminados como para irnos a ese monte que decíamos nosotros y ser como estos seres especiales que no cometen ningún error, es como... Eso están en otros planos, Eli. Ya. Qué rico equivocarse. Es maravilloso, pero uno se pilla en una palabra que uno debe sacar del vocabulario. ¿Cómo tan estúpida?
por decir una palabra que no me ponga ya. Porque es verdad, te equivocas y tú dices, pero ¿cómo tan estúpida haber hecho esta cosa? ¿Y quién es la estúpida? Yo. ¿Y quién me está diciendo estúpida? Yo. Y tú dices, ¿y si me equivoqué, por qué no lo corrijo? Y Jan, tú dijiste algo que es una tarea que se las vamos a dejar, pero así, como un letrero en rojo. Estar consciente y pillarse en esas actitudes, porque ahí empieza el cambio. Cuando tú te pillas y te das cuenta, pero no te haces la tonta, sino que sí, es verdad, tomas acción, porque si no... Hay cosas que nosotros decimos de broma, y resulta que el universo, la energía creadora, o Dios, como ustedes le llamen, no discrimina. El subconsciente o esta energía creadora no tiene idea si nosotros estamos diciendo bromas, no sabe que estamos hablando en pasado. Por lo tanto, de repente cuando uno dice, oye, es que soy tan, y en una broma, en una talla, cuando de repente tenía yo una amiga que yo le pregunté, ¿y cómo estás? Mal, porque es que soy como tú, y empezaban todo un artilugio para una autodestrucción increíble, y después terminábamos riendo. Eso era hace mucho tiempo atrás. Pero si ahora yo lo analizo desde la conciencia, te das cuenta que ese era su lenguaje interno y que desde ahí estaba creando más experiencias que le validaban ese pensamiento, que era incapaz, que a lo mejor sentía que no podía lograr las cosas. Entonces, lo vuelvo a decir, el universo no discrimina y no sabe que estamos diciendo una broma. Entonces, por lo eso, toma como una afirmación. Correcto, por eso es que el ser consciente, el yo consciente, soy consciente de mi verbo, porque sabemos que estamos creando con todo lo que decimos, y con una emoción ya estamos materializando. Esa es la vibración. La emoción de eso que estoy diciendo se transmite en una señal desde mi campo electromagnético, que es mi corazón, lo envío al universo y el universo dice, Jan está pensando que ella es capaz de lograr esto. Tengo que darle las experiencias y le voy a poner a todas las personas que le ayuden a materializar ese pensamiento. Así funciona. Eso es ser el yo consciente. Por eso es importante tomarle la rienda a este caballo, que son las emociones, a través de la conciencia, a través de la respiración, para que vamos adiestrando a esta mente dramática, novelera, que le gusta el drama, que le gusta todo ese tema que nos han enseñado en la televisión. Nos encanta el drama, nos encanta pelear con todo el mundo, nos encanta tener el cagüín y el chisme por todas partes. Ese drama hay que adiestrar a nuestra mente de nuevo y a nuestras emociones a no hacerse adicta a esa sensación del estómago cuando tenemos el drama y el problema. ¿Se han fijado que es como un corrientazo cuando tú y estás lleno de miedos? El cuerpo se hace adicto a esas cosas. Sí, obviamente. Hay que enseñarlo. Oye, perdón, me apasiono. Pero está perfecto, pues si eso lo encuentro maravilloso que te apasione, porque es verdad. O sea, y en el fondo es tan fácil como respira y ánclate antes que la mente, porque la mente, cuando tú dices domar, tú la mente la domas respirando, pero respirando consciente, porque tú me vas a decir, sí, yo respiro siempre. Ok, estamos de acuerdo, pero busca un ancla para que te baje y cuando tú a la mente la distraes un poquitito, suelta. Como cuando tú te tiras un piquero a la piscina y aguantas el aire para cruzar la piscina, tú no te pones a pensar en otra cosa. Si tú respiras te mueres, te entra agua. Claro, obvio. Y te quedas adentro de la piscina, debajo del agua, sin respirar, y por alguna razón tu mente queda totalmente limpia de cualquier pensamiento por esos 3 o 4 segundos que dura tu nadada por debajo del agua. Y ahí descubres si eres capaz de hacerlo. Claro. Y como decía Jan, eres capaz cuando te dedicas a una tarea específica, pintar, escribir, lo que sea, estás en una tarea. El arte. Claro, nosotros somos monofuncionales, lo que pasa que hemos creído, nos han hecho creer o nos han dado la información y nosotros hemos creído, porque no es que nos hayan hecho, cada uno cree lo que puede o lo que quiere, nos han hecho creer que tenemos que ser multifuncionales. ¿Cómo juegan los niños? Simples. A una cosa y a una sola cosa, y no se distraen para nada. Tú antes ya hablabas de los niños, que nosotros también somos muy responsables de lo que les transmitimos a ellos. Sí, justamente, como decía Patricio delante, esto de que
los niños no lloran, que en el fondo son, los niños hasta los 6 o 7 años tienen el cerebro tiene otras ondas cerebrales, otra velocidad. Por lo tanto, también es como si estuviesen en un estado casi meditativo, donde el subconsciente está totalmente en alerta, ¿sí? Nosotros podemos estar teniendo una charla por el celular con una amiga y me está diciendo lo mal que la maltrata el esposo, y le digo, sí, todos los hombres son iguales, son todos maltratadores, cancelo. Y el hijo que está allá al fondo, que está pintando, como dices tú, está súper concentrado pintando, no hace nada más, pero con toda la atención puesta en todo el universo, y está escuchando que la mamá dice, todos los hombres son iguales de maltratadores. Listo, patrón. Hipnosis, ellos están en unas ondas cerebrales, y todo lo que le decimos, ahí están nuestros primeros programas. Por eso que cuando uno dice, tenemos que ir a la niñez, es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nosotros le decimos a los niños, antiguamente, porque yo creo que ahora ya estamos cambiando esa conciencia, no vas a salir a la calle llorando porque todos van a decir que eres feo o fea, ¿sí? O no llores porque se ve mal que los hombres lloren. Los hombres son duros, son fuertes, son resistentes. Listo, ya lo estás programando para que nunca más sientas. Le estás diciendo, no sientas, no llores, no puedes sentir rabia, nosotros no deberíamos sentir. Entonces, ¿cuál es el lenguaje del cuerpo? Incoherencia, y la incoherencia genera enfermedad. ¿Cuál es la incoherencia? Sí. Perdóname, cuando hablas de la incoherencia, eso mismo, quería preguntarte ahí, ¿cuál es la incoherencia de la que tú mencionas, que vas a mencionar ahorita? Porque a veces sentimos una sensación, no la podemos expresar, pero nuestra mente nos está diciendo otra cosa, y tenemos una dualidad súper fuerte allí, Jan. Entonces, ¿cómo hacemos para soltar esa dualidad? Sí, de partida, por ejemplo, si estamos en un lugar de trabajo y resulta que tu jefe te dice, todo esto está malo, y tú dices, pero ¿cómo? Si estuve trabajando tanto tiempo en esto, mi mente está diciendo, se chaló, mira lo que me viene a decir, tiene algo en contra de mí, tengo rabia, mis emociones son de rabia, y le digo al jefe, no se preocupe, lo voy a revisar. Incoherencia, porque dentro mío hay unas ganas de decirle otra cosa, de expresarle otra cosa. Esa es la primera incoherencia. Como yo no lo gestioné, ¿qué hace mi cuerpo? Delante hablamos, mi cuerpo me lo va a gestionar. ¿Y cómo? Seguramente se me va a inflamar el colon y mi estómago va a estar así porque no le dije todas esas cosas y me puede venir diarrea o en fin, todo lo que genera el colon irritable. Ahí me lo gestionó mi cuerpo porque yo no fui capaz de gestionarlo. Ahora tú me dices, bueno, ¿cómo evito eso? Obviamente hay que evitar, ¿cierto?, llegar a esa expresión verbal donde sale toda esa rabia, pero sí podríamos, como decía Eli, es como decir, ya, no hay que llegar a contar ni hasta 1000 ni hasta 10 de repente, si simplemente decir, bueno, acá, ¿cuál es la mejor manera de resolverlo esto rápido? Decirlo, le voy a dar una vuelta y le voy a dar mi propia apreciación, tal vez, ¿sí? Porque también no se trata de caer en la sumisión, porque es que vamos a ir a algo mucho más macro. No, ahí no vamos a meter el manso, pero no menso, porque hay una vocal de diferencia, perdónenme. Una vocal de diferencia entre manso y menso. No sé si se pueden percatar la diferencia. ¿Se han fijado en eso? Pero que iba a ir a algo mucho más macro, que ahí uno podría decir, bueno, porque yo consciente diría, ¿por qué tengo un jefe que es tan déspota? Y porque yo estoy en papel de sumisión. Ese ya otro tema. Pero es eso, empezar a tratar de gestionar para salir de ese patrón del cual decíamos. Como yo les decía, no voy a salir a dar otro portazo si sé que para cambiar ese patrón tengo que enfrentar la comunicación, ¿sí? Exacto. Exactamente. Bueno, y en el fondo es, hoy día hemos estado en esta maravillosa conversación que hemos hablado de la... Se nos fue. Sí, bueno, en todos los ámbitos, pero sí, el único tip que le podemos dejar, o la única muestra que le podemos dejar, es tratar de estar consciente para pillarse en esos patrones, para pillarse en, mira, me acabo de descubrir que aquí está, esto es, y no hacerse el loco, sino que gestionarlo. Ese no es, siento, no sé si ustedes opinan lo mismo, que ese es el mensaje de base que les podemos dejar, es mirarse cómo me comunico, cómo me expreso, qué hago con mi cuerpo, qué hago con mi voz, qué hago con el tono de mi voz,
para poder tener una comunicación Efectiva. armónica y fluida, y sobre todo armónica. Entonces, Creo que se nos ojalá fue. Ahí en está. este tiempo puedan estar conectados en eso, conectados a eso. Patricio, te queremos agradecer infinitamente por tu tiempo, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, cuando quieras, tú solo nos dices, Jan, una vez más. No, gracias. Gracias porque estuvo Acá muy a todos nutritivo. ustedes que nos estaban escuchando. Gracias, Javier, gracias, Yerko, Gracias a todo el equipo por la bienvenida. por la tremenda bienvenida y por acompañarnos y por gestionarnos este maravilloso programa. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en nuestro Yo Consciente. Chao, gracias. Chao, gracias.